Gloria al Señor. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice la palabra de esta manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Señor, gracias en este día. Yo te agradezco por tu palabra. Yo sé que tú estás aquí y sé que estás ministrando nuestros corazones. En esta hora, Señor, solo te doy toda la gloria a ti. Permite que nuestro espíritu se goce en tu presencia. Señor, en esta hora pido que tú ministres a cada padre en particular, que tú obres en sus corazones y pongas cada día de tu paz, de tu gozo y dirección. Entendemos que tú eres el Padre de los padres y que simplemente cuando estamos bajo tu dirección, tú nos guías y nos enseñas. Te agradezco en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Solo al mirar al hermano Salvador hoy me trajo muchos recuerdos mi papá. Mi papá es un poco parecido al hermano físicamente. Y hace un tiempo atrás que no puedo físicamente estar con él. Y a veces es duro cuando las cosas se tornan de esa situación, en ese formato. Y estoy anhelando muy pronto poder encontrarme con él y poder abrazarlo. Y él ya tiene su edad, pero es una persona muy fuerte. Y simplemente son días en los cuales uno un poco extraña ese cariño y ese abrazo. Y son situaciones en las cuales podemos simplemente dar gracias a Dios por todo y la forma en que se están sucediendo las cosas. Así es que vamos a dar gloria al Señor. Hoy quiero hablar sobre cuando Dios levanta una generación. Hay situaciones que nos permiten a nosotros mirar, porque durante las últimas semanas hemos visto y estudiado la importancia de la sabiduría del creyente. Aprendimos que las decisiones tienen consecuencias y que ignorar la dirección de Dios puede conducir a resultados muy dolorosos en nuestras vidas. Hemos estado viendo todo esto en el transcurrir de los domingos. La historia bíblica nos enseña que Dios no solamente trabaja con individuos en forma individual, Dios también trabaja con generaciones en forma colectiva. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre cuando Dios decide levantar una generación para cumplir su propósito? Cada vez que nos reunimos y miramos lo que sucede alrededor nuestro, es un poco preocupante la nueva generación que se levanta. Es un poco difícil mirar cómo están sucediendo las cosas y esto nos lleva a profundizar en preocupación, pero más tiene que llevarnos a la oración. Orar para que Dios pueda, en medio de las circunstancias, crear y levantar generaciones que puedan amar su nombre. Él hace lo que tiene que hacer. En un tiempo donde existe preocupación por esta parte, simplemente Joel nos recuerda que Dios continúa obrando, continúa llamando y continúa derramando de su espíritu sobre hombres y mujeres de todas las edades. Y cuando esto pasa, el profeta Joel simplemente nos muestra y ministra
ministra durante un periodo de profunda crisis nacional. El pueblo de Israel estaba en un crítico tiempo cuando Joel habló sobre esta profecía. Un tiempo difícil, pero mientras muchos solamente podían ver destrucción y tiempo difícil, Dios estaba preparando una promesa, la promesa del derramamiento de su espíritu sobre una generación. Joel no termina su mensaje hablando de ruinas, sino hablando de restauración. Algo que me llama profundamente la atención es esto. Judá estaba en un tiempo crítico en ese momento. Judá es parte de Israel. Y cuando miramos cómo la situación de la crítica, estoy mencionando Judá porque en ese momento esta tribu en particular recibió una plaga dentro de todo su territorio. En ese tiempo fue cuando Joel se levantó con esta profecía que habló. Y en medio de esa restauración que Dios está hablando, aparece una de estas palabras que levanta el espíritu de muchas personas. Joel 2:28 habla claro y dice: y después de esto, después de todo lo malo que estaba pasando, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Lo notable, hermanos, es que Joel enfatiza diferentes generaciones. ¿De qué habla? Dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros jóvenes. Son diferentes generaciones del cual Joel estaba profetizando. No estaba hablando solamente de uno de ellos. Dios estaba hablando de grupos específicos. Estaba anunciando una obra que alcanzaría generaciones completas. Generaciones completas. La visión de Dios siempre ha sido más grande que una sola persona. Su propósito incluye familias, generaciones y comunidades enteras transformadas por su presencia. Lo que Dios trata, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela en su corazón es ver generaciones que puedan amar su nombre a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que esté viviendo. Lo que Dios desea es esto. Ahora, cuando Dios decide levantar una generación, ninguna circunstancia puede impedir el cumplimiento de su propósito. Algo que amo de Dios es esto. He servido al Señor y he mirado la gloria de Dios en diferentes formatos y en diferentes tiempos y en diferentes edades. Cuando fui adolescente, cuando fui joven, cuando fui adulto y cuando en este momento no soy viejo. Pero soy alguien que ha mirado en el transcurrir de los tiempos la gloria en la generación que se está levantando. Cuando fui joven, fuerte, dediqué toda mi energía, dediqué todo mi tiempo, dediqué todo lo que yo puedo dedicar a lo que Dios estaba permitiendo y en su propósito, en la forma en el cual puede Él usar mi vida. Pero cuando miro todo lo que en este tiempo está sucediendo, solo mi oración se lanza: Señor, bendice la generación que se está levantando. Bendice la generación que se está proponiendo en su corazón. Hoy más que nunca vemos cómo muchos jóvenes, muchos de diferentes edades se levantan con criterios e ideales que solamente pueden llenar su perspectiva o a conveniencia personal, pero nunca buscar mucho más allá de lo que realmente es importante. La parte espiritual se está apagando. La parte
de búsqueda de Dios está disminuyendo. Hay muchas personas, muchas de las generaciones que se levantan, que se han olvidado de la gracia, de la gloria y de la presencia de Dios. Es más, a propósito se están alejando mucho más de lo que es Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Dios exige entrega, abnegación personal. Lo que Dios exige de los hijos, de sus hijos, es menos de ti y más de mí. No trates de hacer lo que tú crees que es correcto o lo que a ti te gusta. Haz lo que a mí me gusta. Haz lo que es correcto de acuerdo a los principios bíblicos. Esa es la lucha y esa es la pelea que hay hoy día. El criterio personal, el criterio de conveniencia y el criterio que Dios tiene, que nos pide para que podamos aplicar a nuestras vidas. Ahora, Dios levanta generaciones en tiempos de necesidad. Dios siempre suple el tiempo crítico con personas que Dios ha llamado en forma específica y en forma crítica. Frecuentemente pensamos que Dios obra más cuando todo marcha bien, cuando todo camina bien. La Biblia muestra exactamente lo contrario. Muchos de los mayores movimientos de Dios surgieron durante periodos de crisis en la vida de una nación o en la vida de una familia o en la vida de una persona. Dios utiliza diferentes formatos. Joel profetiza en medio de devastación de la nación. Israel no estaba pasando bien. El futuro parecía muy incierto. Pero precisamente allí Dios anunció un nuevo inicio cuando empezó a profetizar Joel. La necesidad humana suele convertirse en el escenario donde Dios se manifiesta. ¿Manifiesta qué? Manifiesta su poder, manifiesta su gloria. Por ejemplo, Israel en los tiempos de Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Una mujer valiente. El pueblo judío enfrentaba una amenaza de exterminio completo. En el tiempo, Esther estaba al lado del rey, pero aún siendo esposa del rey, no tuvo acceso. No podía entrar cuando quería junto al rey. Al punto que cuando el pueblo ya estaba en un tiempo de que llegue el tiempo del exterminio, donde hubo una resolución incluso para que el pueblo de Israel sea exterminado, sea raificado, fue allí donde Esther, esta generación, este propósito de Dios, que fue preparado para ese momento. Quiero que se enfoque en esto. Enfóquese de que Esther estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Porque Dios lo determinó así. Hay personas que van a estar en su vida por designio de Dios en el tiempo apropiado y en el tiempo correcto. Hay situaciones en donde usted va a pasar, en donde pareciera que usted está solo o sola. Pero cuando las papas queman, cuando parece que no hay ninguna luz al final del túnel, Dios provee de salida. Porque su palabra lo promete. Dios había preparado a Esther y lo utilizó en ese momento. Dios levanta generaciones en tiempos de necesidad. Quiero que leamos por favor Esther capítulo 4 versículo 14 para que entendamos bien algo que quiero enfocar con usted. Ya Esther estaba en una situación difícil, el pueblo ya estaba en una situación difícil. Y Esther estaba en la indecisión de qué voy a hacer, voy a entrar o no voy a entrar junto al rey para advertirle lo que estaba viniendo contra el pueblo de Dios. Mardoqueo era tío de Esther
Miren lo que dice Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hay una parte importante que Esther no estaba comprendiendo muy bien y que su tío le habló claramente para que pueda entender que ella estaba allí por un propósito. Y cuando Esther estaba en esa situación de indecisión, fue el tío el que le habló claro: si tú no hablas, si tú no te levantas, si tú no sales de tu aposento, de tu dormitorio y entras a hablar con el rey, probablemente el pueblo simplemente va a pasar momentos duros. Pero si tú no haces lo que tienes que hacer, de alguna manera Dios va a proveer salida para el pueblo y protección para su pueblo. Pero si tú, que fuiste puesto aquí para ser canal de bendición y no cumples tu propósito, entonces simplemente tu familia y toda tu generación perecerán. Pero bendito sea el nombre del Señor, que Esther tomó coraje, salió de su dormitorio y se fue y entró al aposento donde estaba el rey. Esther estaba consciente que si entraba de una manera tal que si no era llamada por el rey y entraba sin ser llamada, la única consecuencia era la muerte, aun cuando era esposa del rey. Entonces ella tomó coraje, le dijo a todos de allí, a su tío primeramente, una palabra muy importante. Le dijo: ve tú, reúne un grupo de personas a quienes tengas contacto. Diles que oren y ayunen y yo entraré a ver al rey. Y lo hizo. Tomó coraje. Dios siempre cumple su propósito. Dios siempre hará lo que tenga que hacer para salvar lo que Él ama. Escuchen bien. Dios levanta generaciones en tiempo de necesidad. Va a levantar personas que puedan estar a su lado en los tiempos de necesidad. Va a traer personas o situaciones a su vida en su tiempo de necesidad. Porque Él no se olvida de los suyos. Cuando la necesidad fue mayor, Dios ya estaba levantando a la persona correcta en el tiempo correcto. Muchas veces observamos los problemas de nuestra generación y pensamos que todo está empeorando, que todo pareciera difícil. Y créanme, soy uno de los primeros que empiezo a mirar todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Y mi corazón, mi espíritu se entristece. La generación que se levanta no conoce a Dios. Muchos, no vamos nunca a generalizar, porque hay personas que sí aman a Dios, pero hay muchos que se han alejado completamente. Ya no sienten presencia de Dios, ya no desean escuchar el nombre de Dios. Las resoluciones, las leyes, todo lo que los gobiernos en diferentes países están quitando es simplemente a razón de que hay una generación que desea alejarse más de Dios más que nunca. Los países tratan de apoyar a su pueblo. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la gente. ¿Y qué es lo que la gente en este tiempo desea? Solo lo conveniente. Cuando pasa algo difícil: Dios, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija.
Pero cuando están bien, no hay ningún acercamiento, no hay una lectura, no hay un clamor, no hay una oración, no hay un deseo de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Pero ahí, cuando vemos a Joel, podemos entender que Dios sigue levantando hombres y mujeres para tiempos difíciles. Dios está preparando la vida. Dios no abandona generaciones en crisis, las prepara para enfrentarlas. Yo estoy seguro que Dios va a hacer todo aquello que está surgiendo en este tiempo es para que muchas personas puedan abrir sus ojos espirituales. Algunos tienen temor de la guerra, algunos tienen temor cuando las profecías bíblicas se están cumpliendo. Pelearán nación contra nación, habrá hambre, habrá pestilencia, habrá terremotos, habrá todo tipo de situaciones desastrosas, dijo Jesús, antes de que llegue el fin. Ahora que está llegando situaciones críticas, muchos son los que están acercándose a la iglesia por temor de lo que está pasando. No entienden cómo, pero hay un deseo de acercamiento a lo espiritual. Hay una generación. Pero hay otro grupo de generaciones que en vez de acercarse, se alejan. Y esto hace que las cosas sean más difíciles. La crisis no sorprenden a Dios. Frecuentemente son el escenario donde Él revela a quienes ha estado preparando. En los tiempos críticos es cuando simplemente se levantan los valientes y proclaman victoria, proclaman ayuno, proclaman palabras de ánimo a los demás, proclama palabras de fortaleza y dice, en vez de alejarse, vamos a acercarnos a Dios. En vez de huir, vamos a correr hacia Dios. Dios va a seguir levantando personas. Dios levanta generaciones que se atreven a ser diferente. En Corea del Sur hay una de las iglesias más grandes del mundo. ¿Por qué razón esta iglesia llegó a ser una de las iglesias más grandes? Por sus jóvenes. Esta iglesia, el pastor se llama Yonggi Cho. La iglesia tiene 800,000 personas como miembro. Una de las iglesias más poderosas en oración y conexión mundial. Tiene un grupo de misioneros a nivel mundial que impacta la vida de muchos jóvenes. Muchas iglesias, no solo en América Latina, están recibiendo conexiones, apoyo y soporte de esta iglesia, sino alrededor del mundo esta iglesia está haciendo impacto. Dios está levantando este lugar. Cuando alguien se acercó un día a preguntarle al pastor Yonggi Cho si alguna vez ha pensado, si alguna vez entró en su mente de que él iba a tener una de este tipo, de una iglesia tan grande como la que tiene, él dijo, no, porque yo solo me preocupé en hacer mi trabajo. ¿Por qué me impactó mucho esta frase? Porque muchos han dejado de hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del cristiano? ¿Cuál es el trabajo del creyente? ¿Cuál es el trabajo de la persona que ama a Dios? Dios nos ha llamado a cada uno a ser parte fundamental y relevante del mundo en que vivimos. Dios nos ha llamado a impactar en el lugar donde estamos. Pero nos hemos hecho del desentendido de este trabajo.
Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la iglesia, en la casa, en diferentes lugares. Pero nos hemos desentendido de nuestro rol y simplemente tratamos de seguir en sobrevivir en este mundo. Por eso es que cuando surgen situaciones difíciles, en ocasiones nos sentimos apagados. Pero algo me llevó a responder esta pregunta, a mencionar esta frase del pastor Yonggi Cho cuando se le hizo la segunda pregunta. Le preguntó, ¿y los problemas que usted ha pasado son problemas comunes, normales de los demás o son problemas súper grandes? Él respondió, yo no soy anormal, yo soy normal. Yo no vivo en lo sobrenatural, yo estoy en el mundo natural. Yo no soy diferente a los que están aquí. Solamente estoy haciendo mi trabajo. Lo que yo quisiera que entendamos es que si bien estamos viendo que se está levantando una generación que se está alejando de Dios en vez de acercarse, ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo no es empezar a reprender por cada error que están cometiendo, por tratar de apagar a las personas. Nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es aconsejar, nuestro trabajo es dar en el momento en que nos toque la oportunidad de apoyar, sea en palabras, sea en la forma que sea, hagamos el trabajo. Porque a veces lo único que nos importa es nuestro bienestar. A veces lo único que nos importa es vivir en ese egocentrismo, en donde simplemente me importa lo que yo quiero. Me importa la forma en que yo vivo. Si yo estoy bien, el resto que se vea. Y eso no es el trabajo de un cristiano. El trabajo de un cristiano que ama a Dios es hacer su trabajo. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A que podamos simplemente ser diferentes en el momento en que. Ahora, ¿cómo es que podemos impactar a la generación que se levanta? Siendo ejemplos. Siendo ejemplos. Si nosotros somos una generación que conoce a Dios, y si se está levantando una generación que no está conociendo a Dios, ¿cuál es nuestro trabajo? Ser ejemplos para que la generación que se levanta pueda tener el pensamiento de decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Es idéntico a la familia. Los hijos, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Hay una canción muy famosa, yo quiero ser como mi papá. No conozco mucho las palabras, pero esa parte en particular, esa canción en particular, es muy entonado por los niños en mi país en particular. Dice, yo quiero ser como mi papá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento? Les voy a hacer una idea, un panorama, un picture, un escenario. Cuando un niño crece, 1, 2, 3 años, el papá es lo máximo. 5 años, el papá sigue siendo lo máximo. 6 años, empieza a conocer más del papá. 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 12 años, 13 años, se levanta todavía. Va a seguir queriendo cantar, quiero ser como mi papá, depende del papá. Si el papá mantiene un criterio y una forma apropiada de vida, el niño que está creciendo va a levantarse queriendo ser como el papá. Pero cuando llega a los 17, 18, 19 años, entonces quiero escuchar todavía si el niño que cantó alguna vez sigue cantando, quiero ser como mi papá.
Porque a veces en esas edades, 17, 18, 19 años, lo más que se hace es: papá, ya soy grande, aléjate. No quiere identificarse con el padre. Pero todo va a depender del papá, no del niño. El niño está creciendo. El niño es niño. Por eso es que Dios está tratando de levantar una generación que se atreva a ser diferente en esta generación, en este tiempo, para que la generación que se levanta pueda querer ser como mi papá. No hay manera de cambiar esto. Esto es 2 más 2 es 4. La matemática no miente, ¿correcto? ¿Somos o no somos? ¿Vivimos o no vivimos? ¿Transmitimos o no transmitimos? ¿Entendemos nuestro rol o no entendemos nuestro rol? O como Esther, ¿estamos dispuestos a poder salir del dormitorio y desafiar los problemas y poder vencer y apoyar y ayudar? ¿O simplemente nos quedamos en nuestro molde, en nuestra comodidad? Estoy bien como estoy. ¿Han escuchado la famosa frase: yo en mi casa puedo adorar a Dios? Yo en mi casa puedo servir a Dios. Yo en mi casa... Entonces, simplemente empezamos a entender que lo que queremos como seres humanos, como naturaleza pecaminosa, es buscar nuestra conveniencia. Aquello que nos gusta es lo que queremos aplicar. Pero eso significa desafiar la palabra. La palabra dice: congregaos. Entonces empezamos a entender nuestro rol. ¿Cuándo? Cuando realmente salimos de nuestra comodidad, de nuestro confort, y empezamos a desafiar los problemas que vengan y ser diferentes. Ser diferentes no es fácil. Ser diferente no es simplemente quitar botellas y soplarlo. Es duro. Significa: me voy a negar a mí mismo y voy a hacer lo que Dios quiere. Toda generación enfrenta una presión. Eso lo puede decir categórica y fielmente Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan? Daniel y sus amigos vivieron rodeados por una cultura que intentaban redefinir sus convicciones, sus valores y sus prioridades, incluso sus identidades. Sin embargo, Daniel se rebeló de una forma drástica al decir: señores, no. Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Veamos Daniel 1:8, por favor. Dice de esta manera: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En medio del dolor, en medio de las circunstancias, ellos decidieron en su corazón no cambiar lo que ellos sabían que no había que cambiar. Dios no busca generaciones que simplemente sigan la corriente de este mundo. Algo que me llamó la atención cuando yo estaba en mi segundo... ¿Cómo que tengo que explicar un poquito? Porque aquí se entiende muy diferente. Segundo curso del colegio en la parte latina es como el middle school aquí, ¿verdad? Es como el cuarto año. En fin, para definir nomás, tenía mis 14 años. Cuando estuve en el colegio, en este curso, había 3 personas en mi clase que hacían exactamente lo que los líderes del grupo, de la clase, hacían.
Era un cansancio enorme para mí todos los días mirar que estos tres personajes hacían cada día exactamente lo que los líderes del grupo decían o hacían. No tenían que hacer los líderes, no tenían que hacer mucho esfuerzo para que estos tres pudieran hacer. Les voy a ser bastante claro, pero incluso no estoy exagerando. Se trataban de comprar la misma ropa, el mismo pantalón, el mismo zapato, el mismo color de ropa. Y tenían que estar al nivel de ellos y todo el dinero para el recreo. El recreo se dice, ¿verdad? Para el momento de... simplemente tenían que darle a los líderes. ¿Por qué? Porque querían estar bien con ellos. Un día, cuando surgió algo muy particular, estaban los tres reunidos y yo estaba allí. Y yo les dije a ellos, les pregunté, ¿no se van a enojar si yo les pregunto algo? ¿Por qué ustedes siguen exactamente el formato de estas personas? Y me dijeron, es la moda, es lo corriente, es lo que se tiene que hacer para que vivas bien y tranquilo. Al transcurrir los tiempos me di cuenta de que eso no solamente era en la escuela, en el colegio. Eso es en la vida práctica diaria de algunas personas. Viven tratando de imitar aquello que les gusta del mundo, de lo que surja. Si sale una ropa, de esa ropa tengo que tener. Si la persona que yo admiro tiene un zapato de último, tengo que comprarlo, aunque no pueda comprarlo, lo tengo que comprar. Tratan de ser idénticos, no tienen identidad propia, no piensan por sí mismos, son guiados por lo que los otros hacen. Eso no es vida, eso no es vida, porque cuando crezcan, ¿qué es lo que hay? ¿Qué transmitirán a su generación? Cada uno debe de tener una identidad. Daniel entendió correctamente esto y estoy más seguro que en esas reuniones privadas que tenía con sus amigos. Recuerden, Daniel tenía 3 amigos, entre ellos eran 4, que fueron elegidos para estar en la corte del rey. ¿Por qué? Porque el rey estaba pensando y diciendo, estos son los más inteligentes que yo veo. Así es que estos los voy a preparar, los voy a moldear para que puedan servir en la corte del rey. Pero Daniel desde el primer día puso sus condiciones y fue claro. Miren, eran jóvenes, vivían lejos de su hogar, estaban bajo presión constante, pero permanecieron fieles a sus convicciones. La convicción es lo único que identifica a una persona. Si no hay convicción en tu corazón por lo que tú estás haciendo, entonces no tienes vida propia. Porque tienes que seguir la corriente de los demás. Tienes que escuchar siempre algo que pueda llamarte la atención y tiene que impactarte. Daniel 1:17 dice algo interesante. Dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio, ¿qué cosa? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Dios utilizó a estas personas para influir en uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿Por qué? Porque ellos decidieron. La diferencia, hermanos, no fue solamente su capacidad, fue su disposición para honrar a Dios.
Así es que aquí no tiene nada que ver que uno sea inteligente, que uno tenga toda la nota 10. Hoy día es 5, ¿verdad? En mi tiempo era 10. Así se manejaban las notas en las escuelas, ¿no? Era 10. Pero hoy es 5. Entonces, no importa si uno tenga todos 5 en sus notas y fuera conocido como el mejor o la mejor egresada y que sea conocido por su inteligencia máxima, quiero decirle que eso no tiene relevancia para ser una persona de mucho interés en las manos del Señor. No tiene nada que ver realmente. Es importante, pero no tiene relevancia cuando esa vida no está en las manos de Dios. Ese es el punto. Uno de los mayores regalos que un padre puede dar a sus hijos no es comodidad, es convicción. Cuando los padres pueden trabajar en demostrar a los hijos identidad propia, cuando los padres puedan trabajar por sus hijos simplemente en que cada situación que se presente en la vida puedan demostrarle de cómo en ejemplos solucionar problemas, es algo que va a dejar un legado importante, va a dejar huellas. Por eso a mí me llamó mucho el libro que escribí, Huellas que dejamos, porque allí radica todo. Ahora, es importante entender que no somos perfectos y no estamos hablando de que debemos de ser perfectos para poder hacer lo que debemos de hacer. La perfección no está en nuestro ADN. Eso no existe en esta tierra. Hasta que Cristo un día venga y nos lleve, todavía no vamos a llegar a la perfección. Pero sí podemos ser útiles instrumentos en las manos de Dios. Así es que una de las cosas importantes, la comodidad desaparece, pero la convicción permanece. Les va a servir por toda una vida. Y no serán personas que van a guiarse por otros para tomar decisiones. No van a ser personas que van a seguir la corriente. Van a pensar por sí mismos. Van a tomar decisiones coherentes y van a ser maduros en su criterio humano. Y cuando lleguen los momentos más difíciles, es esa convicción la que los va a levantar de sus problemas, de sus situaciones. Cuando un hijo o una hija aprendió bien del legado familiar, es diferente. No es que no tengan problemas, es que han tenido valores que han sido incrustados no solamente en el cerebro, sino en el corazón. Y eso es algo que no se compra. Eso es algo que no se obtiene sin sacrificio. Por eso la importancia de sembrar. Por eso la importancia de dejar legado. La importancia de ser ejemplo. La importancia de hablar. La importancia de tener un tiempo con los hijos. Hermanos, el tiempo con los hijos tiene que ser relevante para nuestras vidas en todo aspecto de la palabra. En todo aspecto. Cuando los hijos no pueden entender el idioma que estamos hablando, entonces hay un serio problema. El idioma que necesitan los hijos entender es el idioma de la honestidad, de la sinceridad y de la madurez. El idioma es de una persona íntegra que ama a Dios. Si hoy yo puedo recordar que mi abuela era una mujer que amaba a Dios así como suena, es porque esa mujer marcó un legado en mi corazón. Si hoy puedo ver y puedo simplemente amar a Dios, es porque he tenido ejemplos en mi vida que me han impactado y que me han ayudado a recordar en los tiempos más críticos para poder decir, ella lo pudo y yo lo podré. ¿Por qué? Porque alguien invirtió en mi tiempo. Porque alguien habló conmigo en los momentos más difíciles.
Por eso la importancia de que podamos levantar generaciones con impacto, que podamos tocar sus vidas y que podamos invertir lo más preciado que hay. Es la forma en que Dios trabaja. Es que a veces nosotros queremos, yo le digo, me involucro, porque en tiempos atrás, mi pensamiento simplemente a veces era, en la iglesia puede aprender, en la escuela van a ir personas, van a dar conferencias y van a aprender. Estaba delegando mi trabajo a otros. Ningún conferencista, más profesional que sea, puede enseñar a mi familia como yo puedo hacerlo. Eso es lo que necesitamos transmitir. Eso es lo que necesitamos entender. Y necesitamos no solo entender, sino aplicar. Porque si lo aplicamos, entonces tiene resultados. En la vida estamos llenas de personas con conocimiento, pero muy pocos son los que aplican ese conocimiento en sus vidas. Y por eso estamos como estamos. Dios está esperando todavía y está levantando todavía generaciones que se atrevan a ser diferentes. Dios levanta generaciones para influir más allá de su tiempo. Quiero animarle en esta hora. El propósito de Dios nunca termina en una sola generación. Salmo 145:4 habla algo increíble con respecto a eso. Miren lo que dice la palabra. Dice, generación a generación celebrará tus obras, anunciará tus poderosos hechos. La intención de Dios es que su verdad continúe avanzando. Ese es el propósito, que su obra siga y continúe creciendo. Que su nombre continúe siendo conocido. Una de las cosas que siempre hago es, en momentos difíciles, comencé a pastorear a los 24 años de edad. Este fue el tiempo en que Dios permitió que este servidor pudiera comenzar una obra, solito, fueron tiempos críticos, fueron tiempos difíciles. Cuando tenía mis 24 años de edad, muchas personas tienen un criterio. Oh, qué joven, ¿qué me puede decir? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y empezaban a decir tantas cosas para que yo escuche. Y me hacían escuchar. Y yo decía en mí mismo, Señor, ¿por qué permites que estas cosas yo escuche? Esto toca mi corazón. Esto me desanima. Un día fui invitado para predicar en una iglesia. Había 158 personas. Recuerdo muy bien porque me dijeron. Estas personas estaban allí. Y había una mujer que se sentó al último de la fila. Y se levantó en medio mismo de la prédica que estaba yo haciendo. Y dijo, muchacho, ¿qué tú tienes para decirme? Si yo soy una mujer experimentada. Se levantó y salió. Y yo pensé que se fue. Se quedó afuera. Afuera había un speaker. Estaba escuchando. No voy a ser largo. Cuando terminó el servicio, llamé al altar. ¿Saben quién fue la primera persona que entró llorando?
esa mujer. Yo pensé que la mujer que pensé que ya se fue, vino llorando, se postró en el altar, se levantó su rostro y me dijo: perdón, perdón, perdón. Me fui, le levanté, le abracé y oré con ella. Hasta hoy, esta mujer no me olvida. Una señora de edad. Quiero que entiendan algo. Dios es el que hace la obra, no la persona. Solo somos instrumentos. Dios permitió que se avergonzara de su situación. Y allí me viene a la mente a Timoteo. ¿Recuerdan ustedes cuando Timoteo fue instruido por Pablo? Él fue el hijo de la fe de Pablo. Y simplemente Timoteo no pertenecía a la generación de apóstoles originales. Él era alguien que nació después y vino después. Sin embargo, Dios lo estaba levantando bajo la cobertura de Pablo, para el siguiente capítulo, para la siguiente generación que venía. Ahora hay una instrucción clara que le dio Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 le dijo algo impresionante. Le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y conducta. En pocas palabras, Pablo estaba en conocimiento de que Timoteo estaba luchando con algunos hombres y mujeres de edad, el cual siempre trataban de menoscabarlo por ser joven. Entonces Pablo, con mucha sabiduría y con mucho espíritu y poder, le dijo: no te preocupes, Timoteo. No te preocupes en lo absoluto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno te tenga en poco porque eres joven. Más bien, dice, sé ejemplo. ¿Eso qué significa? Significa lo que dijo el pastor Yonggi Cho: haz tu trabajo. Solo haz tu trabajo. Sé original. Ten una identidad propia. Ten convicción. Y el resto, el Señor se encargará. Lo que usted haga, amando y siendo guiado por Dios, Dios se encargará de los demás. No hay otra forma. Pero Dios estaba preparando a Timoteo para que pueda ser una influencia futura. No menoscabó, no solamente estaba esperando que sea útil a Pablo en ese momento, sino estaba esperando que Timoteo creciera, madurara y pueda ser ejemplo para los creyentes que vienen atrás. Porque Pablo iba a morir, ¿recuerdan? Todos vamos a morir. El punto es, ¿qué vamos a dejar en nuestro legado? Ahora, una de las cosas, toda generación debe preguntarse: ¿estamos preparando a quienes vendrán detrás de nuestro? ¿Estamos preparándolos? Porque una generación saludable no solamente recibe bendición, también prepara el camino para quienes seguirán. Aquel que le ve a usted, ¿quiere ser como usted? Aquel que le conoce a usted, ¿desea ser y caminar sus pisadas? ¿Cuál es el concepto que tienen? La verdadera influencia no se mide por lo que logramos durante nuestra vida, sino por lo que continúa después de ella. No todo termina cuando morimos. Deja las huellas que dejamos, va a seguir hablando. Mi abuela falleció hace 37 años y todavía queda fresco en mi memoria la mujer que fue. Mi pregunta:
cuando usted parta de esta tierra, ¿cuál será el legado que dejará? ¿Qué pensamiento tendrá de usted su bisnieto, su bisnieto? Aquella persona de quien hable. ¿Por qué? Porque las palabras corren de generación en generación. Hoy día yo puedo hablar, usted nunca le conoció, pero estoy hablando de ella. Son cosas importantes que necesitamos. Cuando observamos el mundo actual, es fácil preocuparnos por el futuro, ¿cierto? Muchos hablan de crisis generacionales, crisis de valores, crisis de identidad, crisis espiritual. Y sí los hay, sí los hay. Pero Joel nos recuerda una verdad poderosa. Dios no ha dejado de levantar generaciones que van a impactar en ese tiempo crítico. Sigue llamando, sigue preparando, sigue derramando su espíritu y sigue formando hombres y mujeres para cumplir con su propósito. Lo sigue haciendo. En este Día del Padre, recordamos que una de las responsabilidades más importantes no es simplemente proveer recursos, es ayudar a preparar la próxima generación para responder al llamado de Dios. Entonces, porque llegará el día cuando nuestras posiciones, nuestro trabajo y nuestros logros terminarán, pero quedarán las huellas que dejamos. Influencia espiritual es la que continuará caminando en la vida de quienes vienen detrás. Por eso en esta hora la pregunta no es solamente ¿qué está haciendo Dios en nuestra generación? La pregunta es ¿qué está haciendo Dios a través de nuestra generación para las que vendrán después? ¿Cómo está impactando? ¿Cuál es el tiempo que dedicamos? Cristo vino a reconciliar generaciones con Dios, ¿correcto? Cristo vino a unir la generación perdida. Y por medio del Espíritu continúa levantando personas que anuncien la verdad del Evangelio hasta que Él regrese. Cuando Dios levanta una generación, no solamente transforma su presente, también prepara el futuro que aún no ha llegado. Termino con esto. Me ha llegado un correo electrónico con una información que todo el tiempo estoy recibiendo de nuestra organización. Y siempre estoy recibiéndolo, pero este me llamó la atención. Y comparto con ustedes. Hay 4,000 iglesias por mes que se están cerrando. Porque no hay relevo de personas. Los pastores se retiran, mueren, se jubilan y no hay relevo. ¿Qué me dice esto? ¿Qué dice esto? Es triste, ¿no? Porque una iglesia que no tenga relevos, un ministerio que no tenga relevos, no solo impacta a ese pastor que salió, que se fue, que se jubiló, que partió con el Señor. Estamos hablando de vidas. Estamos hablando de personas que necesitan ser ministrados, necesitan ser guiados. La profecía de Dios necesita más que nunca cumplirse en este tiempo. No hay relevo. Entonces abajo mismo empieza a hacer la pregunta: ¿qué nos está sucediendo?
Y la respuesta que hay es esto: no hay personas comprometidas. Porque el compromiso no es solamente decir aquí estoy. El compromiso es entender que puedo dar todo lo que soy a Dios.